Hola a todos, soy Antonio Lavesa. Os voy a explicar un poco la tarea online de la unidad 1, que parece que tenéis dudas o pegas, no sé, la tarea es más sencilla de lo que parece. Muchas veces escribo mucho en la tarea para que quede claro lo que hay que hacer, no es que porque se escriba mucho haya que hacer mucho, ¿vale? El ejercicio es muy sencillo, no se tarda tanto en hacerlo, lo único que hay que tener claro lo que hay que hacer. Entonces, leeros y releeros la tarea y entender lo que hay que hacer, ¿vale? Bien, en la tarea os he puesto primero, en el caso práctico, cuáles son las reglas del juego. El juego no hay que desarrollarlo entero, ni mucho menos, solo hay que hacer lo que pido. Con lo cual, os pongo aquí las reglas del juego para que sepáis un poco, por si alguien no sabe de qué va, pues qué es el juego. Bien, el ejercicio 1, lo que hay que hacer es muy sencillo. Aquí está ejecutándose. Vamos a ver, lo que hay que hacer es definir 3 arrays de 2 dimensiones en un fichero que se llame tableros iniciales o tableros vacíos o como sea. 3 arrays de 2 dimensiones. Y los datos que tienen que tener son datos numéricos. Un array que tenga ceros donde no hay números y los numeritos donde estén los números. Que está en los ejemplos los datos que tiene que tener son estos que se ven aquí, ¿de acuerdo? Bien, esos arrays tienen que estar contenidos en un archivo PHP que luego se va a incluir. Se pone como un include, eso no hay que mandarlo por formulario ni nada. O sea, que este script que veis aquí lo que hace es incluir el archivo que tiene los 3 arrays y luego llamar a un método 3 veces para cada uno de los arrays donde se le pone el titular, fácil, medio o difícil, y se pinta en una página, en una tabla HTML, un sudoku, otro sudoku y otro sudoku. Yo lo que he hecho es, creo 3 divs y pinto uno, pinto otro y pinto otro. Entonces, además de pintar esto, donde había un 0 he pintado un punto, donde había un número he pintado el número en rojo. Además de eso, lo que he hecho es crear aquí un formulario fácil, medio y difícil, y cuando le doy lo que hago es mandar fácil, medio o difícil. No mando el tablero, no mando el array, no mando nada. Le doy y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues que en este otro script tengo también incluido el archivo con los métodos para pintar la tabla, tengo también incluido ahí el archivo que contiene los 3 sudoku y hago un switch. Si haya venido en post difícil, pinto el tercero. Llamo al método pasándole el array tercero que lo tengo incluido en un include. Ya está. Este es el primer ejercicio. Fácil, fácil, fácil. ¿De acuerdo? Vamos a ver el segundo. Voy a cerrar este. Bien, el segundo, la primera parte es exactamente igual que el primero. Es decir, y hay el script index PHP y lo copiáis a index 2 PHP. Y lo que vamos a cambiar es que en vez de mandarlo al formulario que mandabais lo vais a mandar a otro, ¿vale? Entonces, esto es exactamente igual. Se cargan los 3 sudokus, se elige uno, y se manda qué es lo que se ha elegido, el fácil, el difícil, el que sea, y se pinta. Y ahora, este otro formulario sí que se envía a sí mismo cuando le demos alguno de estos botones, ¿vale? Lo que hemos hecho es añadirle estos 3 botones. Y esto, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? Bien, ¿qué es lo que he hecho yo? Yo aquí he vuelto a incluir los 3 sudokus y en función de fácil, difícil o medio, pues he pintado el que toca, ¿vale? Y ahora, eso solo lo hago cuando el formulario llega desde el anterior. Ahora, lo que he hecho es, antes de pintar el sudoku, lo que he hecho es crearme otra tabla de 9×9, que es el tablero del juego. Luego, yo a partir de ahora voy a funcionar con 2 tableros. El tablero este que acabo de enviar y el tablero del juego. ¿Qué es lo que hago? Copio el tablero, en el tablero del juego copio el inicial, ¿vale? Y a partir de ahí voy a mantener 2 tableros. El inicial para saber cuáles son los números que van en rojo, cuáles son los números que no puedo borrar, y en el otro
cuáles son todos los números que están en el tablero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo, si quiero, por ejemplo, insertar en la 111, que la 111 para el usuario es esta, internamente hay que decrementar 1, yo quiero insertar en la fila 1, columna 1, el número 6, por ejemplo. Si le doy a insertar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que se va a mandar, ya lo que se manda es el tablero del juego y el tablero inicial que yo he seleccionado. ¿Cómo se manda? Se meten en un campo oculto, se codifican, se serializan, como explico en la tarea, cómo se hace, y se envían por post a él mismo. Entonces, cuando este formulario se cargue, habrá dos posibilidades, que el post que venga sea el del primitivo, el de elección del tablero, o que venga por este botón. ¿De acuerdo? Entonces, si viene por este botón, ¿qué es lo que hago? Pues me vienen los dos tableros, me viene el número, la fila y la columna en el formulario. Entonces, lo que hago es comparo si en la posición 1, hay un número. Si hay un número, ahí no puedo ponerlo, entonces no lo pondré. Si no lo hay en el tablero inicial, pues entonces lo puedo poner. Le voy a insertar placa. ¿Qué ha pasado? Que se ha reenviado, han venido los dos tableros, los desencripto los dos tableros, compruebo que en la posición 00 no hay ningún número en el tablero original, porque el tablero original me dice cuáles son los números que no se pueden modificar, y si no es el caso, pues entonces lo que hago es que en el otro tablero meto el 6, en el otro, en el del juego. El primitivo lo dejo siempre como está, y ahí meto el número. Y ahora lo que llamo es a un método que me pinta el tablero. El método que pinta el tablero, en este caso, lo que hace es que cuando va a pintar un número, o sea, cuando va a pintar algo, primero fijamos en el tablero del juego. En la posición 00 hay un número, ¿vale? ¿Ese número estaba en el tablero original? Sí. Entonces, ese número va pintado en rojo. ¿Vale? No es el caso. En este caso, este número no está en el tablero original, lo pinto en azul. Es un número nuevo, un número que discrepa entre el tablero de juego y el tablero primitivo. ¿Vale? Sigo pintando todos los elementos que tenga el array y pintando el punto o el hecho de color o lo que sea. Ahora, vuelvo a jugar. Digo, ahora me he equivocado, lo voy a eliminar. Aquí no hace falta que yo ponga el número. Cualquier número que ponga, da igual. Eliminar lo que va a hacer es eliminar de la fila 1, columna 1, el dato que haya. Le doy a eliminar. ¡Pla! ¿Qué ha pasado? Se han mandado los dos tableros otra vez. Se ha mandado la fila 1, columna 1 y se ha mandado que se ha pulsado por post el botón de eliminar. Misma operación. Para eliminar algo hay que comprobar que no sea un número original. Como no lo es, pues lo que hago es que lo borro del tablero de juego y pinto el tablero de juego. ¿Está? Lo único que he hecho es añadir un método que pinta el tablero de juego. El pintar el tablero de juego no es lo mismo que pintar los tableros originales que hacíamos en el ejercicio anterior, porque aquí hay que discriminar entre números que están en los dos tableros. Si están en los dos tableros, esos números son originales. Si están solo en el tablero de juego, es un dato nuevo que se ha introducido. Y si no hay ningún número, si hay un 0, cuando hay un 0, pinto un punto de color verde. Ya está. ¿Vale? Luego, hay otro botón que es un poco más complicado, tampoco tiene mucha complicación, que es el botón de candidatos. Cuando yo le doy al botón de candidatos, pues lo que mando es, evidentemente, los dos tableros y la fila y la columna. ¿Eso qué quiere decir? Pues que me va a calcular cuáles son los números candidatos a poner aquí, es decir, cuáles son los números que se pueden poner aquí. Evidentemente, si vemos la regla del juego, aquí no se puede poner ni un 1, ni un 9, ni un 4, ni un 8, ni un 5. Ni un 1, ni un 3, ni un 1, ni un 3, ni un 5. Es decir, hay que crear una serie de métodos, que son esos métodos que se explican ahí, que lo que hacen es, dada una fila y una columna, calcular cuáles son los números posibles. ¿Cuáles son los números posibles que hay aquí? Pues se hace un bucle,
se busca en el tablero del juego cuáles son los números que no están puestos. Empiezo por el 1. ¿El 1 está puesto? Sí. No es candidato. ¿El 2 está puesto? No es candidato. 3, 4, 5, así. O sea, perdón, el 2 sí es candidato. Así hasta los 9 números. ¿Vale? Entonces, cuando le doy aquí, de los candidatos de la fila 1, columna 1, bueno, salen que son el 2, el 6 y el 7. El 2 y el 6 y el 7 son los números que yo puedo poner aquí el que me dé la gana. Yo digo, no, yo voy a poner ahí el 3, por ejemplo. Ya está. Lo pone porque no está haciendo nada más, ¿vale? Entonces, esta es la historia. Entonces, hay que añadir una serie de métodos que, dado una posición, pues te diga si existen en esa fila los números, si no existen, o sea, cuáles son los números que pueden estar y tal. Lo que se hace es que esto lo que hace es crear un array de texto. Yo lo que hago es crear un array de texto que simplemente lo pinto aquí, pero que ni se opera con esos números ni nada, ¿de acuerdo? Entonces, hay una serie de funciones para determinar si un número está o no en una fila para generar esa lista de candidatos. Y si un número está o no, o puede estar en esa columna. Y si puede estar o no en un cuadro. Un cuadro es esto. Hay una serie de métodos que te calculan, dado una posición. Por ejemplo, esta, ¿en qué cuadro está? Este cuadro es el cuadro 0. Este es el cuadro 1. Este es el cuadro 2. Este es el cuadro 3. El 4. El 5. El 6. El 7 y el 8. ¿Vale? Hay que hacer esos cálculos. Hay unas funciones que te lo calculan, unas funciones matemáticas, que no he querido poner. ¿Para qué? Para que lo hagáis con bucles, y uséis los switch, uséis el case, uséis el if y todas estas funciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues todas esas funciones meterlas en un archivo PHP que se llama funciones de mi programa o como sea, que lo vamos a incluir en todos los scripts porque nos van a hacer falta esos métodos. ¿De acuerdo? Este es un poco el más complicado, que tampoco es tanto. Y el tercero, para facilitaros precisamente la vida, el tercero es un script que lo que hace es pintar, o sea, probar esos métodos que habéis tenido que implementar para hacer el ejercicio 2, pues podéis irlos haciendo y aquí irlos probando. Esto es un método que lo que hace es que aquí no hace falta tablero ni nada, aquí lo que se hace es que se calcula para dada una fila 0, columna 0, o sea, lo que voy haciendo es un doble bucle desde 00 hasta 88. O sea, esta es la primera casilla. Esto representa los datos de la primera. Los datos son para la fila 0, columna 0, es decir, la primera posición. El cuadro es el 0 y la fila de columna inicial y fila de columna final de ese cuadro es de 00 a 02. ¿Por qué hacemos esto? Pues para probar que esos métodos están funcionando. Como tenéis problemas con el depurador, pues precisamente para que probéis que esto funciona. Si esto funciona, pues entonces esto va a ser fundamental. El cálculo del cuadro y el cálculo de la fila inicial y fila final del cuadro van a ser fundamentales para poder calcular si yo aquí, este cuadro, si yo digo, en este cuadro, este es el cuadro 0, ¿cuál es la fila inicial y fila final? ¿Por qué? Porque lo que voy a tener que hacer es un doble bucle que empieza aquí y termina aquí. Y aquí voy a tener que hacer un doble bucle que empieza aquí y termina aquí, por filas y columnas. Entonces, esos datos, eso es lo que quiere decir la fila inicial y la columna inicial, la fila final y columna final. Y el último ejercicio es sencillamente una ampliación, que la he hecho porque sencillamente es bueno, que dotéis un poco de estilo a la página, pues que tenga a las páginas anteriores, ¿vale? Para que tengan una cierta visibilidad. Eso con que lo apliquéis al ejercicio 2, va a quedar, ¿vale? Si seguís teniendo dudas, preguntarme, pero leeros bien el ejercicio no es nada complicado, ¿vale? De todas formas, en paralelo, vamos a ir haciendo un ejercicio también con tablas y demás para que vayáis viendo cómo se hace el tema, ¿vale? Lo estoy preparando. Venga, un saludo y ánimo.